Escalas de temperatura. La temperatura es el nivel de calor en un gas, líquido o sólido. Hay 3 escalas que sirven comúnmente para medir la temperatura. Estas 3 escalas son escala Celsius, escala Fahrenheit y escala Kelvin. Acá tenemos representados 3 termómetros. Uno, el primero, en escala Celsius, el segundo en escala Kelvin y el tercero en escala Fahrenheit. Los 3 poseen una línea que significa el punto de congelación del agua, es decir, la temperatura de congelación del agua en las 3 escalas. Si observamos el punto de congelación del agua en la escala Celsius es 0. El punto de congelación del agua en la escala Kelvin es 273,15 y el punto de congelación del agua en la escala Fahrenheit es igual a 32 grados Fahrenheit. Y también podemos observar el punto de evaporación del agua. En la escala Celsius es 100 grados Celsius, en la escala Kelvin 373,15 Kelvin y en la escala Fahrenheit 212 grados Fahrenheit. Cabe destacar que la escala Celsius fue inventada en 1742 por el astrónomo sueco Andrés Celsius y está dividida en un rango de las temperaturas de congelación y evaporación, siempre considerando el agua, y se encuentra dividida en 100 partes iguales. Por eso va del 0 al 100. Esta escala es también conocida como una escala de grados centígrados. Luego nos encontramos con la escala Kelvin. La escala Kelvin lleva el nombre de William Thomson Kelvin, un físico británico que la diseñó en 1848. En ella podemos observar que el punto de congelación es 273,15 Kelvin y el punto de evaporación 373,15 Kelvin. Y la escala Fahrenheit fue establecida por el físico holandés-alemán Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724, aun cuando muchos países usaban la escala Celsius, la escala Fahrenheit fue ampliamente usada en Estados Unidos y esta escala se caracteriza por tener un punto de congelación de 32 grados Fahrenheit y de evaporación de 212 grados Fahrenheit, lo que lleva a dividir esta escala en 180 partes iguales, ¿sí? A diferencia de las escalas anteriores. Estuvimos viendo recién, hay 3 tipos de escalas de temperatura. Este dato lo podemos utilizar para poder realizar conversiones o transformar valores de una temperatura a otra. Pero para esto necesitamos saber fórmulas. No hace falta saber de memoria, sino que estas fórmulas que están escritas acá las vamos a copiar en la hoja de carpeta para que ya nos queden para poder hacer los ejercicios. Cuando tengamos que pasar una temperatura que esté en grados Celsius y la tengamos que pasar a Kelvin, a la temperatura de Celsius le tengo que sumar 273. Si tuviera el caso contrario, es decir, que me da una temperatura en Kelvin y la tengo que pasar a Celsius, tengo que restarle a la temperatura Kelvin 273. Veamos la siguiente transformación, de Celsius a Fahrenheit. Para pasar la temperatura Celsius a Fahrenheit, a esa temperatura en grados Celsius la tengo que multiplicar por 9/5.
Si yo no tengo una calculadora que pueda poner 9 quintos, pongo 1,8, ¿sí? Porque 9 quintos es lo mismo que 1,8. Entonces, la temperatura que me dé en grados Celsius por 1,8 más 32. Recuerden que siempre la multiplicación se realiza primero. Y si tengo que pasar de Fahrenheit a Celsius, tengo que realizar 5 novenos por la temperatura que me dé en Fahrenheit menos 32. Si yo no tuviera una calculadora donde pudiera poner 5 novenos, voy a poner 0,55, ¿sí? Porque si hago 5 dividido a 9 me da 0,55. Entonces tengo 0,55 por la resta de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. En este caso resuelvo primero el paréntesis y a este resultado que me da el paréntesis lo multiplico por el 5 novenos, ¿sí? ¿Qué sucede cuando tengo que pasar de Kelvin a Fahrenheit? La cuenta que tengo que hacer es 9 quintos, o como dijimos hace un ratito, 1,8, por la temperatura que me dé en Kelvin menos 273, más 32. ¿Qué realizo primero acá? Lo primero que realizo es esta resta, ¿sí? La resta del paréntesis. Una vez que realicé la resta, la multiplico por el 9 quintos y una vez que realicé toda esta cuenta, le sumo el 32, ¿sí? Primero entonces realizo el paréntesis, luego lo multiplico y por último realizo la suma. Si tengo que pasar de Fahrenheit a Kelvin, la cuenta que tengo que hacer es 5 novenos por la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 más 273. ¿Qué hago primero acá? Nuevamente resuelvo el paréntesis. En primer lugar, la temperatura Fahrenheit menos 32. Después lo multiplico por el 5 novenos. Si no puedo poner en mi calculadora 5 novenos, pongo 0,55. Y por último le sumo el 273. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejercicio que nos va a permitir calcular y utilizar estas fórmulas para poder calcular en realidad diferentes temperaturas en estas tres escalas que vimos. Completa la siguiente tabla que indica las temperaturas registradas en un día para algunas ciudades de Argentina. En el cuadro tenemos ciudades como La Plata, Ushuaia, Salta y Tucumán. Cada una de ellas tiene una temperatura en una unidad de temperatura específica, ya sea Celsius, Kelvin o Fahrenheit. Vamos a realizar el primer pasaje, el de la ciudad de La Plata. Recuerden tener a mano las fórmulas que copiaron recién del video. Como dato me da que la temperatura en grados centígrados o Celsius es 19. Ahora, lo que tengo que hacer es buscar qué fórmula me permite pasar de grados Celsius a Kelvin. La fórmula que me permite pasar de grados Celsius a Kelvin es la fórmula que dice temperatura grados Celsius más 273. Reemplazo acá donde dice temperatura en grados Celsius por 19, 19 más 273 y realizo la suma dándome un total de 292 temperatura en Kelvin. 292 puedo colocarlo en la tabla. Ahora tengo que pasar a temperatura grados Fahrenheit. ¿Me conviene utilizar este valor de 19 o el 292 que acabo de hallar?
Me conviene hallar el 19, siempre el dato original. ¿Por qué? Porque si yo hallé mal el 292, ¿sí? Hice mal la cuenta para este valor, voy a realizar mal la cuenta para el valor siguiente. Entonces siempre hagan la cuenta con el número original, ¿sí? Con el número que les doy como dato. Para pasar de Celsius a Fahrenheit, la fórmula era que a la temperatura en grados Celsius la tengo que multiplicar por 9/5 y sumarle 32. Recuerden que, como habíamos dicho, quien no tenía calculadora y no podía poner la función 9/5, lo que íbamos a hacer era multiplicarlo por 1,8, ¿sí? Temperatura 19 por 9/5 más 32. En grados Celsius la tengo que multiplicar por 9/5 y sumarle 32. Recuerden que, como habíamos dicho, quien no tenía calculadora y no podía poner la función 9/5, lo que íbamos a hacer era multiplicarlo por 1,8, ¿sí? Temperatura 19 por 9/5 más 32. Lo primero que hago es la multiplicación porque tiene prioridad. 19 por 9/5 más 32 me da un total de 66,2 y la temperatura acá, temperatura en grados Fahrenheit. Podemos completar en la tabla 66,2. El caso número B. En el caso número B me da la ciudad de Ushuaia y el dato es la temperatura en Kelvin, que es la temperatura en Kelvin 268. Vamos a ir a buscar a nuestra tabla donde copiamos las fórmulas y dice que para pasar de Kelvin a Celsius tengo que hacer la temperatura de Kelvin menos 273. Por lo tanto, me va a quedar que la temperatura en Kelvin era 268 menos 273. Nosotros ya vimos números negativos en matemática, entonces hay que tener cuidado acá que estoy restando un positivo menos otro número que es más grande, ¿sí? Cuando tengo así un número, digamos, adelante que es más chiquitito y le tengo que restar un número que es más grande, hago la resta normal, o sea, la común, o sea, 273 menos 268, que esto me va a dar 5, pero al resultado le pongo el signo del número mayor. El número mayor, en este caso, es el 273, que tiene el signo negativo, menos, ¿sí? Entonces me queda menos 5 grados Celsius. Menos 5 grados Celsius. Y ahora, de este dato original de 268 Kelvin, tengo que pasar a Fahrenheit. Busco la formulita que era la siguiente. 9/5 por paréntesis, la temperatura en Kelvin menos 273, cierro paréntesis, más 32. Voy a reemplazar el valor de la temperatura en Kelvin. 9/5 por 268 menos 273 más 32. ¿Qué dijimos acá? Que íbamos a resolver primero lo que estaba en paréntesis. Esto que está en paréntesis justo es lo mismo que está arriba, ¿sí? Me da un resultado de menos 5. Vuelvo a copiar los datos que tengo arriba. Entonces
9 quintos por menos 5, que es lo que me da este paréntesis, más 32. ¿Qué resuelvo después? La multiplicación. 9 quintos por menos 5. 9 quintos por menos 5 me da menos 9. Más 32. Ahora sí, como paso final, menos 9 más 32, también ven, me encuentro con números positivos y negativos. Cuando tengo así, realizo la resta común, 32 menos 9, que me da 23, y le coloco al número el signo del mayor. El mayor número acá es el 32, es decir, que esta temperatura va a ser positiva. Cuando es positiva no hace falta que le ponga el signo más. Entonces me queda 23 grados Fahrenheit. Puedo completar en la tabla. Que es acá 23 Fahrenheit. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a ver el ejemplo número 3. En el ejemplo número 3, o C, que sin querer lo dije mal recién, tengo a Salta con una temperatura de 85 grados Fahrenheit. 85 y es temperatura en grados Fahrenheit. La tengo que pasar a Celsius y a Kelvin. Si miramos la fórmula de Fahrenheit a Celsius era 5 novenos por la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Reemplazo la temperatura en Fahrenheit, que era 85 menos 32. ¿Qué resuelvo primero acá? El paréntesis, ¿sí? 85 menos 32. 85 menos 32 me da un valor de 53 por 5 novenos. 5 novenos por 53 equivale a 29,4 grados Celsius, ¿sí? Entonces completamos en la tablita, acá en Salta, 29,4. Y ahora vamos a hallar la temperatura en grados Kelvin. 85 grados Fahrenheit hay que pasarlo a Kelvin. Para pasar de grados Fahrenheit a Kelvin, utilizo la fórmula 5 novenos por la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 más 273. Reemplazo donde tengo la temperatura en Fahrenheit por el 85. 5 novenos por 85 menos 32 más 273. Resuelvo primero el paréntesis, que cabe destacar es la misma cuenta que hicimos hace un ratito. 85 menos 32 me daba 53 por 5 novenos más 273. ¿Qué resuelvo después? La multiplicación. 5 novenos por 53 me da un valor de 16,35 más 273 es igual a 289,3 y esta es temperatura en Kelvin. 289,3, ¿sí? Y les dejo para practicar, a ver, el último renglón, la temperatura de Tucumán, que es 26 grados, y la tengo que pasar grados Celsius
a Kelvin y a Fahrenheit, que sería igualito al inciso A.